No. Buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo en este día le vamos a hablar sobre nuestro proyecto que trata sobre la caracterización microbiológica de muestras de agua de uso doméstico, de acequias y de curtiembre del Distrito del Porvenir, Trujillo 2025. Como introducción, tenemos que en la actualidad los accesos al agua potable son indispensables para la población mundial, ya que estos reúnen un gran requisito para diversas actividades. Sin embargo, en los últimos años se ha encontrado que en el agua potable, acequias y de uso industrial hay una gran cantidad de contaminantes. Dentro de las características microbiológicas se pueden encontrar las bacterias californias totales, las fecales y Escherichia coli. En este proyecto trataremos de hablar sobre todo el tipo de tratamiento de agua y buscar cuáles son las opciones para una mejor sostenibilidad de ella. A continuación tenemos los antecedentes, hemos tomado en cuenta tantos nacionales como internacionales. Como primer antecedente tenemos caracterización microbiológica de muestras de agua de uso doméstico, acequias y efluentes industriales de curtiembres nacionales e internacionales. Este estudio realizado por Samaniego en 2021 analiza la calidad microbiológica del agua utilizada en viviendas, en acequias y en los efluentes de curtiembres. Los resultados muestran niveles muy altos de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli. Estos valores superan límites permitidos para considerar el agua como segura. Además, en el caso de los efluentes de las curtiembres, la contaminación no solo es microbiológica, sino también química, lo que incrementa el riesgo para la salud y el ambiente. Como, segunda, como segundo antecedente, tenemos caracterización físico-química de los lodos generados en los procesos productivos y unidades de tratamiento del agua residuales no domésticas de las curtiembres del barrio de San Benito en Bogotá. Este estudio realizado por Natalia Loaiza Cordero en 2020 analiza que los lodos generados en los procesos de curtiembre del barrio de San Benito en Bogotá, los resultados muestran que los lodos de planta de tratamiento son inflamables, mientras que los lodos provenientes del pelambre y del curtido vegetal son ecotóxicos, lo que evidencia riesgos ambientales importantes. Como alternativa del manejo, la autora propone utilizar estos lodos como coprocesamientos para fabricar cemento en cantidades pequeñas hasta un 0,7% sin afectar la calidad del producto. Siguiendo con los antecedentes, vamos a Sánchez Rivas, 2019, la caracterización microbiana de aguas residuales urbanas en la ciudad de Chiclayo. Identificar y caracterizar los microorganismos presentes en aguas residuales mediante cultivos diferenciales, pruebas bioquímicas. Los resultados, estos se encontraron en diversas especies bacterianas y fúngicas, incluyendo pseudomonas, aerogionas, etcétera. Siguiente. Seguimos con Yaro 2020. Este fue una evaluación y propuesta del sistema de tratamientos para influentes de curtiembre en Trujillo. Su objetivo fue evaluar la calidad de influentes que curtiembre y diseñar un tratamiento adecuado que cumpla con los límites de la normativa. Sus resultados se identificaron altas concentraciones de sodio, DQO, compuestos orgánicos, etcétera. A continuación, Cabrejos y Simpión 2016. Contaminación microbiana en efluentes urbanos e industriales del DREN de 4000 y placas de Lambayeque. Objetivo: determinar los niveles de coliformes totales y fecales en aguas residuales y su impacto ambiental.
Los resultados fueron sus valores superaron los límites permisibles, demostrando una contaminación fecal por vertimiento sin tratamiento. Trataje Jurado 2020. La evaluación microbiológica de refrescos de la cebada y de la chicha morada en el mercado en los arenales de Ica. El objetivo fue identificar la presencia de coliformes totales fecales, Escherichia coli, en bebidas expendidas al público. Los resultados fueron entre 63% y 93% en las muestras que las muestras superaron los límites microbiológicos. Kumar et al. 2019. La caracterización microbiológica en ríos y canales urbanos expuestos a descargas domésticas e industriales de la India. Su objetivo fue evaluar la calidad microbiológica de aguas superficiales y caracterizar la diversidad de bacterias y hongos presentes. Los resultados se identificó una amplia y diversa de bacterias, Escherichia coli, Escherichia, Pseudomonas, bacilios y hongos tolerantes a la contaminación. Gómez et al. 2021. Caracterización microbiológica de aguas de ríos contaminados por descargas domésticas e industriales en Medellín. Su objetivo fue identificar y caracterizar las diversas de microorganismos presentes mediante los cultivos selectivos y técnicas de identificación molecular. Los resultados identificó una amplia variedad de bacterias y hongos, incluyendo Escherichia coli, Strobacter, Cloaker, etc. Por lo antes expuesto, a continuación tenemos nuestra formulación del problema. ¿Cuál es la diversidad microbiológica presente en muestras de agua de uso doméstico, acequias y curtiembre en el distrito del Porvenir, Trujillo, en el año 2025? Esto nos conduce a plantearnos el objetivo general y los específicos. En cuanto al objetivo general, tenemos o buscamos caracterizar la diversidad microbiológica presente en muestras de agua de uso doméstico, acequias y curtiembre en el distrito del Porvenir, Trujillo 2025. Como objetivos específicos, identificar las especies microbianas presentes en las fuentes de agua utilizando medios selectivos y diferenciales, como McConkey, Saburot, PCA y cetrimida. Describir la morfología colonial de las bacterias, levaduras y hongos aislados para evaluar patrones de contaminación y proponer medidas de prevención y control para reducir el riesgo de enfermedades de origen hídrico en la comunidad. Esto se justifica en razones sanitarias, ambientales y en normativas de sociedad. En cuanto a las razones sanitarias, tanto como Fernández en 2021 y la OMS en 2023 lo exponen en enfermedades gastrointestinales y en la cifra de 400.000 muertes a causa de contaminantes presentes en el consumo de agua. Y además, en cuanto al aspecto ambiental, no sustentado por Tejada, quien nos menciona que los efluentes de Curtiembre a veces no reciben un tratamiento y estos impactan de manera negativa en el medio ambiente, lo cual nos conlleva o nos lleva al malestar de la sociedad, ya que ellos son los que aquejan estas enfermedades. Es por ello que se sustenta aún más y se justifica el proyecto para tener conocimiento y así poder proponer alternativas de solución. Marco teórico. Como primer punto tenemos a la caracterización microbiológica, donde pues nos indica que la caracterización microbiológica consiste en el conjunto de procedimientos destinados a identificar y poder diferenciar microorganismos. Este enfoque también permite determinar la presencia de microorganismos indicadores de patógenos o especies de intereses sanitarios y ambiental. Como segundo punto tenemos a la morfología de microorganismos, pues incluye cocos, bacillus, espirillus y las hifas, las esporas y la estructura reproductiva.
También abarca en su campo de estudio su forma, su tamaño y su estructura celular de los microorganismos. Como tercer punto tenemos a la contaminación del agua. Esta contaminación puede deberse a la incorporación de agentes biológicos en sustancias químicas o desechos sólidos que alteran su composición natural, definiendo como la alteración de sus características físicas, químicas o biológicas. Siguiente. Como cuarto punto tenemos a la contaminación microbiana del agua. Esto consiste en la presencia de microorganismos patógenos capaces de causar enfermedades a los seres humanos. Los principales indicadores que encontramos son los coliformes totales y fecales, por ejemplo, la Escherichia coli, los heterococos, la Clostridium perfringens. Además, también podemos encontrar las bacterias patógenas como la Salmonella sp, la Vibrio cholera y la Xylella sp. Como quinto punto también tenemos a las fuentes de contaminación microbiana. Entre las principales encontramos el vertimiento agrícola, las descargas industriales y la deficiencia de sistemas de saneamiento. Como sexto punto tenemos a la industria de la curtiembre y su impacto ambiental. Se dedica pues mayormente al tratamiento y el cultivo del cuero, que utilizan grandes volúmenes de agua y diversos productos químicos. Entre ellos pues sales como sales de cromo, ácidos, colorantes y grasas. Estos influentes pues si bien no reciben un tratamiento adecuado, su descarga en acequias, canales, contamina pues mayormente a las aguas más cercanas, deteriorando su calidad microbiológica del agua, afectando a la salud pública y a los ecosistemas acuáticos. Como séptimo punto tenemos la importancia del monitoreo microbiológico. Eh, podemos encontrar que detecta los focos de contaminación y evalúa los tratamientos. También evalúa la eficacia de los sistemas de tratamiento y proporciona información técnica para la gestión ambiental. Como octavo punto tenemos a los principales indicadores microbiológicos del agua. Estos indicadores son tres: los califormes totales, los califormes fecales y la Escherichia coli. Los califormes totales, características pues son las bacterias presentes en suelo, agua y vegetación. La importancia de este califorme total señala la contaminación ambiental general. En califormes fecales se caracteriza por el subgrupo de califormes intestinales de animales y humanos. Su importancia es que indican posible contaminación fecal. La Escherichia coli es una característica que habita en intestinos humanos y animales. La importancia de esta bacteria es el indicador clave de contaminación fecal paciente. Como quinto punto tenemos los materiales. Los materiales utilizados para la parte experimental tenemos frascos estériles, ¿no? Que en este caso fueron de vidrio para la recolección de muestra, cajas Petri o placas Petri, medios de cultivo diferenciales como Maconkey, Saburó, Cetrimide y PCA, una incubadora, autoclave para esterilización, asa bacteriológica, mechero de Bunsen, guantes estériles, varilla de agitación y lo principal que son las muestras de agua de diferentes fuentes: acequia, curtiembre y agua doméstica. Aquí tenemos un mapa de uno de los puntos de ubicación de una de las muestras de agua que es de la curtiembre Rebasa, ¿no? Aquí como se puede visualizar, que queda por la calle o la avenida Hipólito Unanue en el distrito del Porvenir. Tenemos de la ubicación de la acequia, que queda por la avenida Moscoso o cerca. Y por último, la ubicación del agua doméstica, ¿no? Que queda también en la avenida Moscoso. Como siguiente punto tenemos la metodología. En cuanto a la toma de muestras, para la toma de muestras de agua de curtiembre, para iniciar, se realizó directamente en el punto de descarga, específicamente de la etapa de curtido de la curtiembre rebasa, en un periodo de 5 minutos, ¿no? Que consistía en un chorro que
estaba bajo una tapa y caía en un recipiente cuadrado, ¿no? Como estancamiento, y se tomó de 2 puntos, cada uno para su respectiva botella. Se llevaron 2 muestras. Por otra parte, para la obtención del agua doméstica y tanto para la obtención del agua de sequía también fueron 2 botellas porque se tomaron de 2 puntos, 2 muestras también. En el caso del agua doméstica se hizo una recolección del total de una semana, tanto para los 2 monitoreos y también en el respecto al agua de acequia. Para la preparación de los cultivos, una vez teniendo las muestras, se lleva al laboratorio de microbiología de la UPN y se procedió a hacer el pesado de los medios de cultivo, ¿no? Del agar sólido, el Maconcay, Saburot, PCA y Cetrimida en una balanza analítica. Se pesó según las indicaciones que brinda en la etiqueta, adaptándolo, ¿no? Cada 1 litro y nosotros adaptándolo cada 20 mililitros, que es el contenido de una placa. Luego se pasa a diluir en un vaso de precipitado, ¿no? Y luego, y seguidamente se coloca en una cocina eléctrica para realizar una agitación con una varilla de vidrio durante 3 minutos. Luego esto se transfiere a un frasco con rosca, previamente rotulado, y se coloca en el autoclave a 121 grados Celsius durante 15 minutos. Luego se realiza, ¿no? Del posterior a la esterilización, el vertimiento en placas Petris con un volumen aproximado de 20 mililitros por placa, ¿no? Y luego, en total que usamos para el primer monitoreo fueron 6 placas, 12 en la, no, en la primera y en la segunda. Luego en la siembra por estrías se realiza posterior a haber colocado ya los medios de cultivo, se utiliza el mechero de Bunsen y la asa bacteriológica, extrayendo una muestra de agua. Luego, posterior a eso, se coloca en una estufa y se espera una semana para que podamos ver el crecimiento de las colonias microbianas. A continuación tenemos el cronograma, ¿no? Que utilizamos en cuanto a la recolección, ¿no? Tanto y la primera siembra, para el primer monitoreo, para el segundo monitoreo y respecto a las lecturas, ¿no? Donde se hizo una descripción detallada de cada tarea en cada proceso y buscando cuál era el objetivo. Ahora, tenemos en cuanto a la tabla, tenemos la tabla 1 de las muestras donde se puede visualizar el agua de uso doméstico, el agua de acequia, agua de curtiembre, cada uno con 2 puntos, con su respectivo medio de cultivo. Y estos fueron las especies identificadas, ¿no? Por ejemplo, como la Klebsiella, el Escherichia coli, características que nos dieron sobre todo en el Maconcay, ¿no? Como el Saburó, como la Candida albicans en agua de uso doméstico, el Bacillus subtilis en PCA en cuanto a agua de acequia, y dándonos más en particular especies más negativas en cuanto al agua de curtiembre. En la siguiente tabla, la anterior fue respecto al primer monitoreo y esta al segundo monitoreo. También utilizamos el mismo número de muestras, mismos medios de cultivo, pero en distinto punto. Entonces también obtuvimos, ¿no? Muy similar al primer monitoreo, pero hay algunas especies, por ejemplo, que no sé, que se obtienen acá, por ejemplo, como las Saccharomyces cerevisiae, ¿no? La Escherichia coli, en cuanto a la muestra 2 no es repetición, en cambio en uno de los puntos solo se obtuvo en uno, y dándonos lo más particular de acá, ¿no? Porque lo demás es casi lo similar al monitoreo uno, dándonos negativo casi en la mayoría de las muestras de agua de cortiembre. Ahora, por identificación, por el tipo de género, especie, morfología de colonia, nada más se hizo una observación directa, ¿no? De las placas, donde se puede obtener o se puede caracterizar que la Escherichia coli, el Klebsiella, la Staphylococcus aureus, el Bacillus subtilis, el Lactobacillus fermentum son bacterias,
la cándida, las Saccharomyces y las levaduras no diferenciadas, ¿no? Como bien lo mencionas, son levaduras, y las Aspergillus niger y el Trichophytum son hongos filamentosos, cada uno con su respectiva característica, ¿no? Como colonias lisas, circulares, en caso de la Escherichia coli, siendo particulares, ¿no? Colonias blancas y cremosas en cuanto a la Candida albicans, y colonias blancas, lo que luego toman un tono negroso en cuanto a las Aspergillus niger. Y en esta última tabla tenemos los microorganismos identificados y sus enfermedades asociadas. Por ejemplo, en el Escherichia coli, que es uno de los indicadores más conocidos, es como diarrea bacteriana, gastroenteritis, coliobacilosis o infecciones urinarias, ¿no? Que es muy, en cuanto a antecedentes, son muy reconocidos, ¿no? Como la Klebsiella también, que es muy reconocido por ser atacante del sistema respiratorio y del sistema excretor. También los bacillos con el gastroenteritis, ¿no? Tratando de resumir mucho el ataque a los sistemas digestivo, respiratorio, a la piel, ¿no? Y dándonos, atacando también sobre todo al sistema inmunológico. Como medidas de prevención entre todos ellos, se utiliza como uno de los principales el hervido de agua, la cloración adecuada de agua, que eso depende mucho de las instituciones que brindan el servicio, una buena manipulación de los alimentos, que nunca debe pasar desapercibido. También un lavado bien de los depósitos de agua, cuando a veces no son extraídos directamente de caño. Control de los sistemas de humedad que a veces se puede tener en casa, o sea, hay que evitar el derrame o el goteo en distintas zonas. Y tratar de reducir también la materia orgánica en el agua, para que evitar la proliferación de residuos orgánicos. Y aquí tenemos el siguiente punto de la discusión, donde se pudo visualizar la identificación microbiana, ¿no? De aguas domésticas, aguas de acequia y de fluentes de curtiembre, donde se pudo identificar, ¿no? Indicadores de contaminación fecal, hongos, levaduras, y todo esto asociado a materia orgánica. Como lo dice Samaniego, Sánchez y Kummer, ellos también lograron identificar estos mismos microorganismos, quienes advirtieron también de lo peligroso que puede llegar a ser no tener un tratamiento adecuado, porque causan o ocasionan enfermedades que en un mayor grado de gravedad pueden ser peligrosos. También tenemos, en cuanto a la detección de Escherichia coli, ¿no? Y Klebsiella, entre los hallazgos más relevantes por ser especies que son más conocidas en cuanto a ataques de enfermedades y ser indicadores de contaminación fecal, y por su particularidad al formarse en el Maconcay. Justo también Samaniego nos confirma que en su investigación logró identificar sobre todo el Escherichia coli y la candidiasis, y la cándida, perdón. Por último, también tenemos a la ubicación, como bien mencionado, en Saburó de Candida albicans, también apreciado por Tate Jurado, quien nos indica también que la caracterización de colonias cremosas, tenemos a Cabrejos y Cipión en 2016, quien nos habla también de la ubicación de las aguas de acequia y la ubicación de Bacillus, colonias secas y su forma de bacteria esporulada. Como conclusiones, tenemos que el estudio, el estudio permitió caracterizar la diversidad microbiológica de las aguas domésticas, de acequia y de curtiembre en el distrito del Porvenir, evidenciando la presencia indicadora de contaminación fecal según la fuente de agua. Las aguas domésticas y de acequia mostraron fuerte presencia también no constante en Escherichia coli y Klebsiella en ambos monitoreos, lo que confirma contaminación fecal. La morfología colonial observada en los microorganismos aislados permitió validar su identificación preliminar y coincidió con características descritas por cada especie, ¿no? Por ejemplo, como las colonias rosadas y mucosas del Klebsiella o el crecimiento cremoso y brillante del Candida albicans, que confirman su presencia en las muestras analizadas. Y por último, tenemos las medidas de prevención propuestas que
que se tienen que tomar en cuenta, como la cloración, control de humedad, las mejoras de saneamiento y limpieza de reservorios, ¿no? Para almacenamiento de agua que son brindadas para la población y que no deben pasar desapercibidos, ya que se pueden ser practicados en casa y dados por las mismas instituciones. Gracias.